Un ganadero viudo y rico necesitaba una niñera. La mujer que vino era la hermana de su difunta esposa. Willow Creek, Texas, primavera de 1885. El bebé estaba llorando otra vez. Dentro de la gran casa desgastada por el clima en el borde de la pradera. Graham Lorne caminó a lo largo del salón durante tercera hora consecutiva, con sus botas crujiendo contra la madera. En sus brazos, el bebé Thomas se retorcía y gemía, con los puños temblando y la pequeña boca abierta en protesta. Graham lo abrazó fuerte, lo meció suavemente, luego con más fuerza, luego con más suavidad otra vez, mientras el sudor le corría por la frente. «Tranquilo, muchacho», susurró y su voz se quebró como un riel astillado. «Soy solo yo, solo papá». Pero los gritos no cesaron. Se alzaron más fuerte, atravesando las paredes como un trueno. Se sentó en la mecedora crujiente junto a la chimenea fría, con las manos temblorosas. «Él no me quiere», dijo en voz alta a las sombras de la habitación. «Él quiere que sus manos sean suaves y delicadas. Los suyos no estaban hechos para esto. Fueron manos que domaron caballos salvajes, partieron postes de cercas y enterraron a su esposa con temblorosa resolución hace 6 semanas. Había muerto con el deshielo primaveral. Margery, la única dulzura que esta casa había conocido. Ahora solo estaban él y el niño y el silencio entre llantos. Al mediodía del día siguiente, Graham estaba junto a la puerta principal con un martillo y una tabla de cedro. El viento le mordía las mangas con uña ennegrecida y lenta determinación. Él talló 4 palabras. Annie quería. Lo colgó torcido sobre el poste exterior de la cerca, justo encima del camino de tierra que corría hacia el este en dirección a Willow Creek y más allá aún. Luego entró, se sentó junto a la ventana y esperó. Thomas gimiendo sobre su pecho, con una botella enfriándose intacta sobre la mesa. La mujer llegó 3 días después. Graham oyó las ruedas antes de ver el carro traqueteando sobre suelo seco, con el arnés crujiendo con cada vuelta. Él levantó la mirada desde su porche. La diligencia cubierta se detuvo justo más allá de la puerta. El conductor bajó del vehículo, abrió la parte trasera y ayudó a un pasajero solitario a subir a la carretera. Bajó lentamente, sin llevar nada más que una cartera gastada y un sombrero doblado en una mano. Su vestido era sencillo, con parches en los codos, y sus zapatos estaban cubiertos de polvo de la carretera. Él la observó mientras leía el cartel en la puerta. Luego miró hacia el porche, hacia él. Graham se puso de pie, sacándose el heno de los pantalones. «Viniste de la ciudad», gritó. La mujer asintió primero desde Clifton y luego desde el último autobús hasta Willow Creek. Su voz era suave y uniforme. «¿Viste el cartel?» Hizo un gesto hacia el escalón de entrada. «Vamos arriba, muchachos. Adentro». Ella subió con cuidado al porche. «Cierra ahora». Vio su rostro, cansado pero sereno. Una fuerza silenciosa detrás de su quietud. Había algo en sus ojos que él no podía identificar. Algo viejo, algo inquisitivo. «¿Buscas trabajo?», él preguntó. «Sí, puedo cocinar, limpiar y cuidar niños». Dudó un momento y luego abrió la puerta detrás de él. «Entonces, que Dios nos ayude a ambos». Dentro, Thomas comenzó a llorar de nuevo. Graham se dirigió hacia las escaleras, pero la mujer ya estaba delante de él. «Puedo intentarlo», dijo. Le entregó al bebé y lo rodeó con sus brazos con tanta facilidad que casi se desploma del alivio. El bebé se calmó casi instantáneamente. Graham se quedó mirando. La mujer miró hacia arriba. «¿Puedo preguntar el nombre del niño?» «Thomas», dijo en voz baja. «Thomas Lauren». Ella asintió. «Él es un niño hermoso». Graham se aclaró la garganta. «¿Y tú? ¿Cómo te llamo?» Ella dudó y luego dijo, «Lena». «Lena Marlowe». Frunció el ceño levemente al oír el nombre, pero no dijo nada. Afuera, la diligencia regresó hacia la ciudad. El polvo se arremolinaba detrás de sus ruedas. Dentro el llanto cesó y,
Por primera vez en semanas, la casa comenzó a sentirse como si pudiera respirar nuevamente. Los días en Willow Creek transcurrieron a un ritmo tranquilo. Lena se levantó con la pálida luz, atendiendo a Thomas antes de que el gallo cantara. Se movía por la casa como parte de su arquitectura, discreta, esencial. Su voz nunca fue fuerte, sus pasos nunca fueron apresurados, pero poco a poco el silencio dentro de la casa comenzó a cambiar. Graham Lauren se dio cuenta. Pasaba por la cocina y se detenía el tiempo justo para verla acunar al bebé, murmurando canciones de cuna con una voz suave como el algodón. Dijo poco. Nunca tuvo mucho que decir desde que falleció Marjorie, pero ahora sus ojos la seguían con algo más gentil que el escrutinio. Ella nunca lo sorprendió mirando, no directamente, pero a veces, cuando ella se apartaba de la estufa o levantaba la vista de la cuna, él ya estaba mirando hacia otro lado, fingiendo revisar la pila de leña o las bisagras de la puerta trasera. Una mañana, Lena encontró su chal cuidadosamente doblado en la barandilla. Lo había dejado colgado afuera la noche anterior, olvidado en su prisa por calmar a un Thomas inquieto. Ahora estaba limpio y cálido gracias al hogar. Ella no dijo nada, pero miró la ancha espalda de Graham mientras ensillaba su caballo y se preguntó. En otra ocasión, mientras estaba sentada amamantando a Thomas en el columpio del porche, con el sol calentándole la espalda, tomó su jarra de agua, solo para encontrar una jarra nueva ya esperando en la pequeña mesa a su lado. Fresco. Con hojas de menta flotando en su interior, lo miró fijamente durante un largo rato, luego bebió un sorbo lentamente, dejando que el silencio hablara por él. Una noche tarde, una tormenta de primavera se extendió por las colinas y el viento empujaba contra las viejas ventanas como manos fantasmales. Lena tosió mientras dormía, con una tos aguda y estridente. Ella trató de amortiguar el sonido con su manta, pues no quería despertar al bebé. Cuando amaneció, sintió la garganta en carne viva, desgarrada por el frío. Se dirigió a la cocina con los ojos nublados. Allí, junto a la tetera, esperaba un pequeño frasco de vidrio lleno de miel color ámbar. A su lado se encontraba un trozo de papel doblado, escrito con letras claras e inclinadas. Para la garganta, Lena se quedó sosteniendo la nota por un largo rato. Sus dedos rozaron la firma, el borde del frasco. Ella no dijo nada cuando Graham pasó por la cocina más tarde, pero sus ojos eran más suaves cuando levantó la vista. Ese día hirvió agua con jengibre, añadió una cucharada de miel y la bebió lentamente mientras Thomas dormía la siesta en la cuna. Y cuando regresó a su habitación esa noche, el frasco había desaparecido, pero la nota estaba cuidadosamente guardada entre las páginas de su Biblia. Los días pasaban lentamente en el rancho Lauren, cada uno pintado con la misma paleta de tareas silenciosas, llantos suaves y largos silencios. Lena se movía por la casa como un fantasma con un propósito, alimentando a Thomas, lavando la ropa de cama, calentando leche antes del amanecer. Ella nunca pidió las gracias y Graham nunca le ofreció ninguna. Observaba desde lejos, con los brazos a menudo cruzados y los ojos ensombrecidos por la fatiga y los recuerdos. Hablaba poco, la mayoría de las veces respondía con asentimientos o miradas breves. Pero cuando Thomas empezó a dormirse en lugar de llorar, a golpearse sin que lo mecieran, Graham se dio cuenta y Lena se dio cuenta de que él se daba cuenta. Una noche, cuando Thomas finalmente estaba dormido arriba y el viento agitaba la hierba seca contra los cristales de la ventana, Lena se encontró sola en el pasillo, afuera de una puerta por la que aún no había entrado. La habitación del final. Ella pasaba delante de ella todas las mañanas y todas las noches, con el tirador de bronce intacto y la puerta siempre cerrada suavemente. Pero ahora algo llamó su mano hacia adelante. Ella giró el pomo y entró. Era la habitación de Marjorie. El aire todavía conservaba su olor. Lavanda y algodón viejo. Las cortinas estaban corridas, dejando que solo la luz de la luna atravesara las tablas del suelo. Un chal descolorido yacía doblado sobre la cama, intacto. El papel tapiz se desprendía en las esquinas, como si el tiempo hubiera presionado demasiado allí.
Lena caminaba lentamente, con cuidado de no perturbar el silencio. Se dirigió hacia la pequeña mesa que había junto a la ventana, donde descansaban algunos objetos personales. Un peine, un cepillo, una flor seca guardada en un jarrón desportillado y un joyero de madera. Abierto. En el interior, cuidadosamente doblada, había una tira de tela tejida a mano, deshilachada en los bordes, con hilo rosa y azul descolorido por los años. Era una pulsera, no más grande que la muñeca de un niño. Se quedó sin aliento. Ella extendió la mano, con dedos temblorosos, y lo levantó hasta su palma. Allí, cosido débilmente en una esquina, había un nombre: Lena. Ella se tambaleó hacia atrás un paso, agarrando la pulsera contra su pecho. Sus rodillas cedieron y se desplomó sobre el suelo de madera. No pudo ser. Simplemente no podía, pero ella sabía que lo era. Ella recordó esa pulsera. Recordó cómo su hermana lo había tejido para ella con retazos de algodón e hilo de bordar robados del salón de costura del orfanato. Para que no lo olvides, había dicho Margerie, ajustándoselo bien a la muñeca. Pase lo que pase, los separaron poco después, entre hogares de acogida distantes, como la ropa lavada al otro lado de una valla. Lena había buscado durante años, llevando el recuerdo como un latido, pero el rastro se había perdido, siempre perdido, y ahora estaba aquí, en casa de su hermana, criando a su hijo. Miró hacia el escritorio junto a la pared y sus ojos encontraron el retrato. Un boceto a carboncillo enmarcado en madera oscura. El rostro de una mujer, amable y sonriente. Marjorie, mayor, más dulce, pero inconfundiblemente Marjorie. Las lágrimas inundaron los ojos de Lena. Se acurrucó alrededor del brazalete en el suelo, con los hombros temblorosos. No era solo un trabajo. Ya no. Esto no era coincidencia. Era el destino, deshaciendo su hilo. Marjorie, susurró, te encontré demasiado tarde. Pero no demasiado tarde para Thomas. Se levantó lentamente, se secó los ojos con el borde del delantal y volvió a guardar el brazalete en la caja. Ya no era una reliquia, ahora una promesa. Abajo, Graham estaba apilando leña cerca de la chimenea. Levantó la vista cuando ella entró en la habitación, pero no dijo nada. Lena le ofreció una leve sonrisa. Y se dirigió a la cocina. ¿Le apetecería café al señor Lauren? Dudó un momento y asintió. Esa noche, ella permaneció despierta en la pequeña habitación contigua a la habitación de los niños, escuchando la respiración de Thomas. No durmió. Observó la luna a través del cristal deformado de la ventana y contuvo la respiración. No se lo diría. Todavía no. No hasta que supiera cómo, pero se quedaría. Y amaría a esa niña con cada parte de sí misma que aún recordaba lo que significaba ser una hermana. La casa estaba en silencio. Thomas por fin se había quedado dormido en los brazos de Lena tras una noche larga e intranquila. La dentición había empeorado y nada parecía calmarlo, salvo el ritmo familiar de su voz. Fuera de la habitación de los niños, Graham estaba en el pasillo. La lámpara a su espalda proyectaba una sombra larga e inclinada sobre el suelo de madera. Iba a la cocina a buscar agua cuando se detuvo al oír su voz, no fuerte, pero firme, que se filtraba por la puerta entreabierta como el viento entre las cortinas de algodón. Tuve una hermana, susurró Lena, acunando a Thomas contra su pecho. Ella me hizo una pulsera cuando éramos pequeñas, con tela vieja. Ella bordó mi nombre con hilo torcido. Lena era valiente, siempre intentando protegerme. Pero nos atraparon, nos separaron. Nunca la volví a encontrar. A Graham se le cortó la respiración. No pretendía escuchar a escondidas, pero no podía moverse. Solía decir mi nombre como si significara algo, continuó Lena, con una voz casi de cuna. Conservé la pulsera hasta que la tela se desgastó. La busqué en todos los lugares a los que fui, pero nunca supe dónde terminó. A veces me pregunto si alguna vez pensó en mí. Thomas suspiró dormido, su pequeña mano aferrándose a un pliegue de su manga.
Lena se quedó en silencio después de eso, solo el sonido de la madera meciéndose y el crepitar del fuego de abajo. Graham retrocedió sin hacer ruido, cada paso cargado de pensamientos que no sabía que aún cargaba. En su estudio, abrió el viejo cajón del escritorio de persiana. La carta había permanecido intacta desde el día de su muerte. La desdobló lentamente, el papel seco y delicado, los bordes suavizados por el tiempo. La letra de Margery llenaba la página, temblorosa pero clara. Graham, comenzaba. Si alguna vez encuentras a Milena, mi hermanita, por favor ámala. Ámala como me amaste. Me la arrebataron demasiado pronto. Nunca me perdoné por no abrazarla más fuerte. Pero si por alguna gracia te encuentra a ti, deja que se quede. Deja que sea más de lo que yo podría ser. Una madre para Thomas, una luz para ti. Deja que se sienta como en casa porque si regresa significa que no me he ido del todo. Se sentó un largo rato. Tiempo, la carta abierta en su regazo, su mano apretada sobre la tinta como si pudiera sentir su voz a través de la página. Así que era cierto. La chica que llegó en una carreta destartalada con el dobladillo cosido y la mirada serena. La chica que se había acurrucado en los rincones de su casa sin preguntar, que apaciguaba los llantos que sus manos no podían tocar. No era una desconocida. Era una promesa cumplida. Un deseo cumplido y él no lo había visto hasta ahora. Se levantó y regresó al pasillo. La puerta del cuarto de los niños estaba abierta, la linterna tenue. Lena estaba sentada junto a la ventana, Thomas dormido sobre su hombro, sus ojos vueltos hacia el cielo oscuro más allá del cristal. Parecía tranquila, pero cansada, como si su alma hubiera estado cargando algo pesado, y solo allí se hubiera atrevido a descansar. Graham estaba allí en la puerta, la carta aún en su mano. Pensó en la risa de Margery, en cómo solía cantarle a la tetera cuando hervía. Pensó en sus últimos días, su voz apagándose, y cómo se aferró a su mano y dijo, encuentra a alguien que pueda darle el amor que se me está acabando. Y ahora que alguien estaba allí, Lena se giró ligeramente, presentiéndolo, pero no habló. Él tampoco. En cambio, dejó la carta con cuidado en la mesita de noche junto a ella. Sus miradas se cruzaron, y ella bajó la mirada al papel doblado, con la respiración entrecortada al reconocer la letra. Lo alargó con dedos temblorosos, y al abrirlo, la habitación se sumió en un silencio sagrado. Sus ojos leyeron las palabras una vez, luego dos. Sus labios se separaron, pero no emitió ningún sonido. Las lágrimas llenaron sus pestañas y sostuvo la carta contra su pecho como si le hubiera regresado el latido. Graham no se acercó. Se limitó a decir con la voz áspera por tantas cosas no dichas. La escribió el día antes de morir. Lena asintió, con todo el cuerpo a punto de romperse. Graham retrocedió, dejándola con la carta, la niña, la noche y un nombre que finalmente se cerró. La mañana trajo un silencio más denso que cualquier tormenta. Desde la noche en que Lena leyó la carta de Margery, un muro blando se había levantado entre ella y Graham. No construido de ira ni desconfianza, sino de algo más silencioso, reverencia, confusión, moderación. Parecían, por el momento, como si fueran a irse. Ambos lo sabían, y ninguno habló. Lena se movía por la casa con una delicadeza que ahora parecía más pesada. Se limitaba al cuarto de los niños, la cocina, el jardín. Sus ojos rara vez se levantaban cuando Graham pasaba, y cuando lo hacían, contenían una disculpa que él no sabía cómo aceptar. Graham, por su parte, dijo menos que nunca, pero hizo más. Ajustó la puerta trasera cuando notó que había empezado a crujir con el viento. Dejó leña apilada cuidadosamente junto a la chimenea. Cuando las noches se volvían frías, acercaba la mecedora un poco más al fuego y le ponía una manta sobre el respaldo. Una vez, cuando ella tosió mientras alimentaba a Thomas, él dejó una lata de menta silvestre en la encimera sin decir palabra, y cuando preparó estofado, lavó los platos antes de que ella pudiera alcanzarlos.
Se orbitaban como dos lunas que giran alrededor de el mismo sol tranquilo, siempre cerca, sin tocarla jamás. Una mañana, Lena se apresuró a la botella de leche y la tiró de la mesa. Cayó al suelo con un golpe seco, salpicándole la falda. Se quedó paralizada, nerviosa, con las manos temblorosas al un trapo. Pero Graham ya estaba allí. Se arrodilló a su lado y levantó la botella con cuidado. Sin mirarla, limpió el cristal con un paño viejo. La tela le resultaba familiar. Cuadros azules con los bordes deshilachados. Margeries. Cuando Lena la reconoció, se quedó sin aliento. Graham la miró en voz baja y cautelosa. Era suya, pero ahora no le importaría. Las palabras flotaban entre ellos como el vapor del té de la mañana. Lena lo miró a los ojos. No por mucho tiempo, solo lo suficiente para sentir el peso de todo lo no dicho. Entreabrió los labios, pero no encontró las palabras. Bajó la mirada de nuevo, el rubor en sus mejillas se apoderó de ella. Le quitó la botella de la mano. Gracias, dijo, apenas audible. Él asintió, se puso de pie y se fue. La habitación, lenta y silenciosa. Esa noche, Lena permaneció sola en la habitación de los niños mucho después de que Thomas se hubiera dormido. La habitación olía a pino y a algodón tibio. El pequeño fuego en la esquina proyectaba suaves sombras contra las paredes. Volvió a sostener la carta, no para leerla, sino para sentirla. Cada línea que Margerie escribía resonaba en sus pensamientos. Cada día que se quedaba, la verdad se sentía a la vez más imposible y más sagrada. Había venido a esta casa buscando trabajo, un techo, un propósito. Había encontrado una familia. Pero ¿cómo podía cruzar la línea de hermana a algo más? ¿Margerie realmente querría eso? Su mente decía que no. Su corazón susurraba que sí. Cruzó el pasillo. Graham estaba junto a la ventana de la sala de estar, observando cómo las estrellas se difuminaban en la oscuridad. Podía oír los suaves pasos de Lena en la habitación de los niños, el mismo ritmo con el que Margerie alguna vez caminó. Pero este no era el eco de Margerie. Esta era alguien nuevo, alguien que mecía a Thomas con paciencia, que sabía cuándo hablar y cuándo callar. Hacía que la casa se sintiera como si algo estuviera comenzando de nuevo, no terminando. Aún así, no cruzó el pasillo. Todavía no. Ambos sabían que el amor crecía silenciosamente como un árbol que nadie había plantado, arraigado en el dolor, pero que buscaba la luz. Y, sin embargo, ninguno se atrevía a pronunciar su nombre, porque lo que tenían ahora era frágil, y lo que deseaban podría destrozarlo. La cosecha se había adelantado ese año. Con toda la mano de obra necesaria en los campos, Lena se ofreció a ayudar a los trabajadores vecinos a recoger el último trigo. El día era inusualmente húmedo, con nubes cargadas que prometían lluvia. Al mediodía, el sudor se le pegaba a la piel y la frente, y las mangas de Lena estaban empapadas. Se movía con cuidado, atando fardos, levantando sin estirarse demasiado, pero el campo era irregular y la tierra bajo el heno estaba resbaladiza por el rocío. No vio la piedra. Su bota se enganchó. Perdió el equilibrio. La caída fue repentina, brusca. Se le torció el tobillo al aterrizar con fuerza contra la pendiente de un surco. Un dolor punzante le recorrió la pierna. Gritó una vez y luego el silencio la invadió. Ella, para cuando empezó a llover, seguía en el suelo, intentando no desmayarse. Graham se enteró no por los trabajadores, sino por la señora Havely, quien la había visto caminar hacia el campo norte esa mañana. Algo no me cuadra, dijo la anciana mientras se aferraba a su brazo. Esa chica se estaba esforzando demasiado. Ve a buscarla. Ajá. Graham ensilló su caballo sin decir nada más. El diluvio comenzó justo cuando llegó al borde del campo. La lluvia caía en oleadas plateadas, difuminando las colinas en una acuarela de ocre y gris. Escudriñó el suelo, con el corazón latiendo con fuerza, buscando con la vista cualquier cosa que rompiera el ritmo de la tierra. Entonces vio la tela,
su tenue silueta al pie de una pendiente. Lena se acurrucó a medias, con una mano apretada contra su tobillo y la otra protegiéndose los ojos de la lluvia. «Lena», gritó ya desde el caballo. Ella intentó incorporarse, haciendo una mueca. «Estoy bien», gritó con voz débil. «Tú no», dijo él al llegar a su lado. Sin preguntó, sin dudarlo, y la levantó en brazos. Estaba empapada, temblando, con el dolor grabado profundamente en sus rasgos. «Graham, silencio». Se apoyó en él. El peso de la confianza era más pesado que su pequeño cuerpo. Un trueno retumbó mientras la llevaba hasta el caballo montado y la abrazó fuerte todo el camino a casa. Al llegar al rancho, la señora Jablí estaba en la puerta con una lámpara de aceite, protegiéndola del viento. Sus penetrantes ojos se suavizaron al ver a Graham desmontar, todavía acunando a Lena. «Si Margery pudiera ver esto», dijo con dulzura, «estaría orgullosa. El amor no es traición, es continuación». Graham no dijo nada, solo asintió una vez antes de llevar a Lena adentro. La recostó en el setí cerca del fuego y la envolvió en mantas. Su tobillo había empezado a hincharse. Le quitó la bota con cuidado, con los dedos firmes a pesar de su pulso acelerado. Ella dormía y se despertaba, con las mejillas enrojecidas por la fiebre. Se quedó allí toda la noche. No se separó de su lado ni una sola vez. Alimentaba el fuego. La transformaba. El paño sobre su frente. Él le sostuvo la mano incluso cuando ella no sabía que estaba allí. En un momento, justo antes del amanecer, sus párpados parpadearon. Lo miró. Realmente lo miró. «Te quedaste», susurró. «Y nunca te irás», respondió él. Su mano se apretó alrededor de la suya. Era la primera vez que se tocaban con intención, no por accidente. Ningún silencio podría ocultar ese momento. Ningún pasado podrá borrarlo. Era una verdad más antigua que cualquiera de los dos. Cuando Lena volvió a dormirse, su respiración se aquietó. Graham se recostó, observando el fuego que se reflejaba en su rostro. Pensó en Marjorie, no como una sombra ahora, sino como el puente entre lo que era y lo que podría ser. Había amado una vez. Podría volver a amar, no a pesar del pasado, sino gracias a él. Por la mañana, la lluvia había parado, pero algo más profundo había comenzado. El sol de la tarde se derramaba dorado sobre el porche delantero mientras Graham llevaba a Lena adentro después del accidente. La calidez de la cabaña pareció cambiar en ese momento, desterrando el silencio persistente que los había separado. Lena, débil pero decidida, lo miró a los ojos sin pestañear esta vez. Su vínculo tácito, antaño frágil, ahora latía con una tranquila certeza. En los días siguientes, sus rutinas se entrelazaron de maneras que ninguno de los dos esperaba. Lena ya no se detenía en el borde de su mirada. Dio un paso adelante. Empezó a tejer de nuevo, esta vez un suéter de lana destinado a los hombros de Graham cuando los vientos otoñales soplaran por las llanuras. Ella tarareaba suavemente mientras trabajaba, y él la observaba con ternura protectora mientras ella pasaba el hilo por las agujas. Graham correspondía a la amabilidad con pequeños gestos. Una mañana encontró el suéter tendido sobre su manta de montar y una nota dentro. Para cuando el viento te azota el cuello, se le hizo un nudo en la garganta. Luchó contra el impulso de abrazar a Lena, pero en cambio le dejó su propio regalo. Un par de guantes de cuero resistentes, suavizados con crema y bordados con sus iniciales, junto a la chimenea. A la hora del té, Lena preparaba más que suficiente para ambos y para Thomas. Colocaba 2 platos en silencio, alisando el mantel antes de que Graham volviera del granero. A menudo comían juntos, intercambiando palabras suavemente. Hoy sobre el primer diente de Thomas, mañana sobre las semillas para plantar la próxima primavera. Una noche, mientras el crepúsculo se cernía sobre el cielo, los 3 se quedaron afuera. Thomas dormía en su cuna cerca del porche, con una sola linterna brillando suavemente. Graham se sentó junto a Lena, sus hombros rozándose. Nunca pensé que...
Siente esto de nuevo, dijo, en voz tan baja que solo ella lo oyó. Pero contigo, no se trata de olvidarla. Se trata de vivir con amor. Lena se giró hacia él, con los ojos brillantes. Puso su mano sobre la de él. Por primera vez, no dudó. Asintió, con los labios temblorosos de emoción. Y no estoy aquí solo por su recuerdo. Estoy aquí porque los elegí a ti y a él. Inclinó la cabeza hacia Thomas, aspirando el aroma de la pálida luz de la luna en su cabello. Graham le apretó la mano, llevándose los dedos a los labios. Se sentaron juntos hasta que oscureció. El mundo, silencioso pero completo, los rodeaba. No hablaron de matrimonio ni de votos. Ningún gran sermón, ninguna reunión de vecinos. Su compromiso no sería forzado por la tradición, sino forjado en momentos compartidos de cuidado y confianza. A última hora de la mañana siguiente, Graham golpeó suavemente la cama de Lena. Ella se despertó y lo vio sosteniendo un pesado bloque de madera y un cincel. En la cocina, dijo en voz baja, «Ven a mirar». Ella se levantó y lo siguió. En el centro de la habitación, la viga expuesta sobre la cuna de Thomas estaba iluminada por la luz de la mañana. Graham se arrodilló sobre una alfombra debajo, con el cincel en la mano y las virutas de madera ya esparcidas. Lena estaba detrás de él, con la mano sobre su hombro. Él levantó la vista, captó su mirada y sonrió. Golpeó el cincel y trazó su nombre con letras imperfectas pero profundamente sentidas. Lena y Thomas tallaron junto al Thomas existente. A continuación, trazó sus propias palabras. Un hogar elegido, no heredado. La habitación contuvo la respiración mientras las últimas letras tomaban forma. Lena se agachó y trazó los grabados con la yema del dedo. «Hicimos esto», susurró con la voz ronca. Él asintió, inclinándose hacia adelante para apoyar su frente contra la de ella. Juntos permanecieron allí, envueltos en la presencia del otro, el suave ritmo de la mañana resonando en su respiración compartida. Esa tarde, Graham llevó a Lena al granero donde le había construido una mecedora. La colocó cerca de la ventana por donde entraba la luz del sol. Ella tocó el suave reposabrazos, con el dedo siguiendo la veta de la madera. «Para ti», dijo Graham con voz suave, «tu lugar en este hogar». Ella se sentó, apoyando las manos en su regazo. Él se arrodilló ante ella, colocando sus pies sobre un cuadrado de suave alfombra. Sin ceremonias, sin fanfarrias, se habían convertido en familia. Esa noche, mientras se reunían para cenar, con Thomas acurrucado entre ellos, hubo risas, empezando con los gorjeos del bebé y creciendo hasta convertirse en las suyas. Hablaron de planes para la siembra de primavera, de enseñarle letras y canciones a Thomas. Hablaron de las estaciones venideras, del clima y los arreos de ganado, y de noches tranquilas junto a la chimenea. En cada frase, encontraron nuevas capas de amor, una que nació no del deber ni del recuerdo, sino de la elección. Antes de acostarse, Graham colocó una suave colcha sobre los hombros de Lena. Ella se giró y le rozó la mejilla con la mano. «Gracias», susurró. Él hizo una pausa y luego le besó la mano con ternura. «No, gracias por elegir esta vida conmigo». Y al dejar la luz del porche iluminando la cuna de Thomas, entraron juntos. Dos corazones, una vez ensombrecidos por el dolor, ahora iluminados por la posibilidad, listos para abrazar con amor el hogar que habían elegido. Un año después, el pueblo de Willow Creek se había suavizado hacia la casa de los Lauren. El mercado semanal bullía de color y polvo cuando Lena caminaba por la calle principal, agarrando con fuerza los deditos de un niño rubio de ojos grandes que caminaba a su lado. Thomas, ahora firme y hablando con voz fuerte, se reía de cada caballo que pasaba y extendía la mano hacia cada caja de manzanas y maíz. «Mamá, mira». «Rojo», chilló, señalando un tomate el doble del tamaño de su mano. «Sí, ese es muy rojo». Lena sonrió, apartándole un mechón de pelo de los ojos.
Se agachó para limpiarle el polvo de las mejillas y le metió la camisa bien metida. Al levantarse, una mujer del puesto de tela cercano ladeó la cabeza con una curiosa calidez. «Es un chico guapo», dijo la mujer. «¿Es tuyo?» Lena hizo una pausa. Miró a Thomas, que ahora la abrazaba a la pierna, con la cara hundida en su delantal. Su corazón latía un poco más rápido. Volvió a mirar a la mujer y asintió con voz suave pero firme. «No nació de mí, pero es mío en todo lo que importa. Lo amo tan intensamente como si lo fuera». La mujer parpadeó y luego sonrió. «Eso es lo que cuenta». Más tarde ese día, de vuelta en el rancho, Graham estaba en el patio tallando bisagras nuevas para una puerta de madera. Llevaba la camisa húmeda por el esfuerzo, el sombrero calado para protegerse del sol y el sudor le cubría los pliegues de la. Arqueó la frente, pero sus ojos se iluminaron al ver a Lena y Thomas regresar del pueblo. Lena saludó con la mano y se arrodilló para desatarle los zapatos a Thomas. Graham apoyó el hacha contra la cerca y caminó hacia ellos. «¿Se portó bien?», preguntó Lena con una sonrisa. Cuando Graham levantó a Thomas en sus brazos, el niño aplaudió. «Papá hizo una puerta». «Sí, lo hice», dijo Graham, besando la mejilla de su hijo. «Y mamá trajo manzanas». Dentro de la casa, todavía había polvo de tiza en el suelo de la lección anterior de Lena. Ella había comenzado a enseñarle letras a Thomas, y esa mañana, había escrito una palabra una y otra vez. A Thomas había trazado las letras con sus dedos, luego lentamente con una tiza blanca y rechoncha, con la lengua afuera en señal de concentración. «¿Quién es esa, mamá?», había preguntado, tocándola a final. «Esa soy yo, cariño», había susurrado ella, con un nudo en la garganta. «Ese soy yo». En la pared sobre el hogar, ahora estaban tallados 4 nombres en una línea perfectamente alineada, cada uno de ellos un capítulo de la historia que habían construido. Margerie, Lena, Graham, Thomas. Ningún nombre borra a los demás. Ahora simplemente pertenecían juntos. Mientras el sol se ponía detrás de las colinas esa tarde, pintando el cielo con pinceladas de color carmesí y oro, la familia estaba sentada en los escalones del porche de la casa del rancho. El brazo de Graham descansaba sobre los hombros de Lena. Ella se inclinó hacia él y su calor se fusionó con el calor que se desvanecía del día. Thomas, cansado de la salida, dormitaba en el regazo de Lena, su respiración suave y uniforme contra su pecho. El porche crujió bajo el ritmo familiar de sus vidas. Graham miró hacia el horizonte donde el viento tiraba de la hierba alta. Su voz era baja. «Reverendo Margerie, cumplimos su promesa. Pero también hicimos uno propio». Lena cerró los ojos y abrazó a Thomas más fuerte. «No para reemplazarte», murmuró, «sino para llevarte adelante con amor. Siempre con amor». Se hizo un silencio, pero no era hueco. Estaba lleno de recuerdos, de presencia, de promesas. En ese silencio, Lena comprendió su lugar. Ella no era una sombra ni un sustituto. Ella fue elegida. Ella había sido traída a esta vida no solo por la sangre, sino por la intención, por el cuidado, por el amor, dado libremente y aceptado con gentileza. Graham se giró y le besó la parte superior de la cabeza. No necesitaron anillos ni testigos ni sermones dominicales para marcar esta unión. Fue escrito en la forma en que Graham se quitó el heno del vestido antes de que ella se diera cuenta. De la misma manera que Lena siempre le reservaba el primer bocado de pastel. Como decía Thomas, mamá y papá. Como si esos nombres fueran su mundo entero. Esa noche, mientras arropaba a Thomas, Lena le acarició la frente con el pulgar y susurró: «Seré la madre que se quede». Y mientras la luna ascendía sobre las tranquilas llanuras de Willow Creek, la mujer que llegó como una extraña, que llevó su propio dolor y se coció en silencio en un hogar roto, se paró en la puerta de una habitación ahora llena de calidez, y supo que pertenecía allí para siempre y por elección propia. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste el dolor del anhelo, el lento florecer del amor y el triunfo silencioso de la familia elegida,
entonces te invitamos a quedarte un rato más con nosotros. En Wild West Love Stories te traemos no solo historias de romance, sino también de redención, de coraje y de amor que se atreve a surgir del polvo, el dolor y el silencio. Suscríbete a nuestro canal para vivir más viajes inolvidables a través de la frontera estadounidense, donde cada historia lleva un latido y cada final resuena con algo real. Pulsa el botón de suscripción, toca la campana y prepárate para el próximo viaje. Porque aquí, en los lugares salvajes del corazón, el amor siempre encuentra un camino.